Cloud Code no es un chatbot, no es una herramienta que te responde un par de preguntas, tampoco es un agente que pones al final de un funnel de ventas y simplemente va contestando los leads inbound, sino que es muchísimo más que eso. Es toda una infraestructura, toda una red de agentes que colaboran entre sí dividiendo tareas para ejecutarlas de manera mucho más fácil y sobre todo para tareas muy complejas. Esto que estás viendo aquí en pantalla es como Cloud Code construye una infraestructura y la monta en mi servidor en la que va a cualificar leads y los va a subir a las bases de datos. Todo esto de manera automática sin que yo haga absolutamente nada. Lo va a subir a mi servidor, lo va a poner a producción automáticamente sin que yo haga absolutamente nada. Pero lo que hace que esto sea posible no es Cloud Code, sino que es toda la infraestructura que tiene alrededor. Cloud Code es como un cerebro en el que tú le puedes ir metiendo herramientas, un martillo, una sierra, para que trabaje con ellas y con esta infraestructura que nosotros le montamos alrededor puede tomar todas estas acciones mucho más complejas. Por si no me conocías, mi nombre es Lorenzo, soy fundador de Impulsa, una consultora de inteligencia artificial donde ayudamos a startups y a pymes a generar infraestructuras de inteligencia artificial. Llevo utilizando Cloud Code los últimos meses, refinando esta infraestructura que os he comentado para poder sacarle el mayor provecho. En este vídeo voy a comentar un par de cosas, la infraestructura, cómo se hace la instalación, dónde está cada cosa, qué es la infraestructura en general, los mejores tips de uso, qué cosas sí hacer, qué cosas son muy importantes y cuáles no, y después os voy a enseñar un par de demos de cuál es el potencial real que tiene una infraestructura como la de Cloud Code que vamos a ver. Como os decía, lo importante no es Cloud Code en sí, sino es la infraestructura que construyes alrededor de Cloud Code. Para ello os he dejado un link para que descarguéis toda la infraestructura que utilizo yo con mis clientes y la pongáis a uso propio. Para entender realmente cómo funciona Cloud Code, vamos a ver un par de diagramas que facilitan al entendimiento de esta infraestructura, ¿no? Que realmente es infraestructura de inteligencia artificial, suenan a palabras muy técnicas y después visualmente parece que es algo muy técnico cuando realmente no lo es. Para ello utilizo este tipo de diagramas para una explicación mucho más fácil. Esta es la infraestructura del carpintero, que lo llamo yo, y vais a ver que es muy similar a cómo realmente funciona Cloud Code por dentro después, ¿vale? Un carpintero maestro tiene una formación de carpintería en la que tiene como aprendizaje cómo generar sillas, mesas, cómo generar estanterías. Tiene documentos de la obra con el historial de pedidos, las cosas que le han pedido, qué cosas utiliza él. Tiene las herramientas o habilidades del maestro, que en este caso serían, por ejemplo, un martillo y unos clavos, un metro y una escuadra, que le facilitan utilizar estas herramientas y que le facilitan generar estas mesas, sillas y estanterías que tiene su conocimiento en la formación. Con las cosas que él conoce dentro de su formación de carpintería, utiliza ciertas herramientas para construir esas cosas que él tiene dentro de su formación. Aparte de esto, también tiene procedimientos que son acciones predefinidas de acceso rápido. Es decir, cuando ya has construido muchas veces una mesa, puedes poner una acción repetida que cuando tú digas vamos a crear una mesa, se cree automáticamente una mesa porque ya tienes tantas construcciones de mesas que es mucho más fácil para ti y mucho más rápido construir esa mesa. Simplemente dices, vamos a construir una mesa y como tienes tanta experiencia, la creas automáticamente. Como veis, el proceso es muy simple y no tiene muchas partes en sí. Básicamente lo primero que va a hacer es revisar la obra, arrancar el día y comprobar el historial. Esto lo que va a hacer va a consultar los documentos de la obra, el historial de pedidos que habíamos dicho que contextualizaba a nuestro carpintero maestro con su formación de carpintería para ver cómo ejecuta lo que tiene que hacer. A partir de esto va a escoger la habilidad que mejor vea para la situación, es decir, va a escoger los martillos y el clavo, la sierra circular o va a escoger las herramientas que él vea necesarias para completar esta tarea. Después va a ejecutar los comandos necesarios para planificar y ejecutar esta acción difícil que le han pedido, es decir, si quiere generar una mesa, va a coger el martillo, los clavos y la sierra y va a generar esta mesa de manera automática y a partir de esto va a entregar la pieza que ha tenido, ¿vale? Vais a ver que la infraestructura de Cloud Code, por muy difícil que pueda parecer, se basa en estos 4 principios y no tiene mucho más. Pasándola a la realidad de Cloud Code, vemos que es muy similar, tiene la misma estructura. Cloud Code es un agente que tiene subagentes que generan una infraestructura común de inteligencia artificial, en la que cooperan muchos agentes para generar estas tareas más complejas, ¿vale? Entre ellos tenemos un archivo que se llama cloud.md. No es nada complicado por mucho que tengan nombres técnicos. El cloud.md es básicamente como el manual de empleados, la formación del carpintero que os había comentado. Si no tenéis mucha idea de cómo generar estos archivos, repito, tenéis un link en la descripción para que podáis descargarlo y ahí os vendrán ejemplos directos de cómo estructurar este cloud.md y vosotros podéis simplemente copiar y pegar y poneros a trabajar directamente. Aparte de esto, también teníamos un contexto vivo del estado actual que tiene tu negocio o el estado actual que tiene el trabajo que estás ejecutando. Para ello,
agente de Cloud Code va a ir a vuestro contexto, lo va a leer y con ello va a estar mucho mejor contextualizado y preparado para ejecutar la tarea que tú le pidas de manera correcta. A partir de esto, va a coger con las skills y el conocimiento especializado, que las skills son las herramientas que habíamos hablado antes. Un onboarding automático, un análisis de cliente, una skill que se llame contenido marketing, que cada vez que él quiere generar un script de YouTube, un post para Instagram, él coge esta herramienta que se llama contenido marketing y lo genera automáticamente porque ya tiene este guión de cómo se generan este tipo de cosas. Aparte de esto tiene comandos, es decir, todas las palabras que tienen una barra antes de ello, como por ejemplo el barra preparar, barra crear plan o barra implementar, que ya veremos un poco más adelante. Por ejemplo, con el barra preparar podemos contextualizar a toda la gente. En vez de que se tenga que leer todo de manera manual, nosotros podemos poner barra preparar y ya es una acción que él tiene predefinida en el que cuando tú pones barra preparar, él va a contextualizar absolutamente todo. Esto también son cosas que tú construyes en tu propia infraestructura, pero como os estaba diciendo, las podéis descargar y las podéis utilizar de manera automática. Como os iba diciendo, lo primero que vamos a hacer es preparar el contexto. Para ello vamos a utilizar el comando que os acabo de comentar. Vamos a invocar las skills, es decir, utilizar todas las skills que la gente vea necesario. Esta parte tú no tienes que hacer nada más. A partir de aquí, tú vas a escribir preparar, después le vas a decir qué es lo que quieres que haga, qué es la acción que quieres que tome, y a partir de ello lo va a hacer todo de manera automática. Va a generar con las skills que él vea necesarios y va a activarlas para generar el mejor recurso posible. Va a generar un plan para acabar esto y después va a implementar este plan para poder ejecutar la tarea de la mejor manera posible, ¿vale? Lo cual te va a dar un resultado en producción que lo vas a tener en tu carpeta de salidas y además lo va a poder poner a producción automáticamente. Después de toda esta teoría sobre qué es Cloud Code, qué son realmente las skills, qué es todos estos conceptos de cháchara, un poco de teóricos de qué es cada cosa, vamos a pasar un poco a la acción directamente. Para ello necesito que os instaléis una aplicación que se llama VS Code, o el que ya tenga una aplicación similar como Antigravity puede utilizar eso perfectamente, que realmente es un IDE, que básicamente es una plataforma donde podemos escribir código. Escribir código suena como algo muy técnico, no vais a necesitar hacer absolutamente nada, simplemente Cloud Code es una aplicación y un software que está pensado para programadores y por lo tanto se utiliza a través de una terminal o de un IDE. ¿Qué significa esto? Que básicamente tenéis que abrir una aplicación de programación de manera muy básica para poder acceder a esta cosa que es Cloud Code. No tiene ninguna complicación. Creo que vais a ser muy capaces de instalar una aplicación como puede ser VS Code, que vais al navegador y instalar Visual Studio Code y no vais a tener ningún problema. Y a partir de eso os vais a venir a donde pone extensiones, vais a buscar donde pone Cloud Code, vais a instalar el primero y lo vais a dar a instalar. Como veis, yo ya lo tengo instalado. Vosotros le dais a instalar, cerráis y abrís otra vez el VS Code y no debéis tener ningún problema. Una vez esto, vais a darle a donde pone Open a Folder, que básicamente tenéis que venir aquí y le vais a dar a Open a Folder y vais a abrir lo que os acabáis de descargar de la descripción, donde podéis ver estas carpetas. Una vez con esto, ya podemos ponernos manos a la obra. Como veis, por aquí a la izquierda vamos a tener todas las carpetas a las que nosotros tenemos acceso, ¿vale? Entre ellas podemos ver un par de cosas que ya habíamos visto antes, como el cloud.md, el contexto del que habíamos hablado, y aquí dentro podemos ver los comandos y las skills. Si recordáis, aquí teníamos una barra y unas barras discontinuas donde ponía .cloud. Básicamente significa porque las skills y los comandos están dentro de ese archivo .cloud, que no tiene nada más, simplemente están ahí dentro por una cosa de organización interna del Cloud Code y no tenéis que hacerle más caso, simplemente lo vais a tener ahí dentro y ya está, ¿vale? Así que vais a tener aquí los comandos, las skills, el contexto y ya está, porque aquí vais a tener el cloud.md y punto final, ¿vale? Hay un montón de carpetas adicionales, como veis por aquí, que son carpetas que son uso de Cloud Code individual, es decir, Cloud Code no va a necesitar que tú las completes, las va a ir completando él cuando las vaya necesitando y tú no vas a necesitar nada más. Con esto ya podéis comenzar a jugar, así que el contexto lo tenéis aquí, el Cloud Code aquí, el Cloud lo tenéis aquí con los comandos y las skills. Los planes, la referencia de las salidas y los scripts, no hay falta tocarlos. Dentro de las salidas os van a salir los outputs, es decir, si tú le pides un guión, aparte de devolverte la tip en el chat, te lo va a copiar dentro de las salidas para si en algún momento tú lo necesitas, que puedas ir a buscarlo. Pero tampoco va a tener mucho más misterio. Como veis, comandos, skills, el cloud.md y el contexto, y no tiene mucha más misterio. Lo bueno es que una vez ya tienes abiertas todas estas carpetas, tus requerimientos técnicos han acabado. Cloud Code ya puede hacer el resto todo, absolutamente todo por ti, ¿vale? Para esto vamos a abrir el cloud.md para que nos salga esta burbujita que tenéis aquí, que os va a salir aquí arriba a la derecha. Solo os va a salir si habéis instalado el plugin correctamente. Si no, simplemente abrís y cerráis el VS Code y os debería salir, ¿vale? Vamos a cerrar esto y vamos a darle a la burbujita. Vamos a cerrar el cloud.md
Y ya veis que ya tenemos una interfaz que es bastante parecida a lo que nosotros entendemos como un dashboard normal de lo que vendría siendo un LLM, como podría ser bien ChatGPT o podría ser Claude, en el que tienes una interfaz bastante atractiva visualmente para un usuario común, ¿no? Aquí vamos a tener también este tipo de dashboard atractivo en el que, como veis, no tiene ninguna capacidad técnica, ¿vale? A partir de aquí, ya, como os estaba diciendo, no tienes ningún requerimiento técnico ni nada que tú tengas que saber que te impida acabar de configurar este Cloud Code. ¿Por qué? Tú mismamente a Cloud Code le puedes decir, oye, necesito cambiar mi contexto, estoy en una empresa de no sé qué, tengo tales clientes, mi empresa se dedica a esto, y tú le puedes ir contando todo este contexto para que él te actualice los datos actuales, la estrategia de negocio o el perfil de Lorenzo. Entonces, obviamente, este tipo de cosas las podéis ir cambiando y necesito que me cambies el perfil, yo soy Juan, por favor, cámbiame el perfil de Juan, y necesito que yo me llamo no sé qué, tengo tales datos, tengo tales empresas, y él te va a ir contextualizando todas estas cosas automáticamente. Tú no necesitas saber cómo cambiar nada. De manera que yo podría meterme aquí y acabar todas estas cosas. Realmente tú no tienes que hacer nada de esto, tú simplemente le puedes pedir al Cloud Code que te cambie este contexto de manera completamente automática. Igual esto para los comandos, para las skills y para el cloud.md, que son realmente los 4 documentos que ya habíamos visto que son realmente importantes para el desarrollo. Antes de pasar a la demo en vivo, como os había comentado, os voy a hablar un poco de buenas prácticas y de cosas que no deberíais hacer, cosas que sí deberíais hacer para mejorar la eficiencia de vuestro Cloud Code de manera drástica, ¿vale? Como os estaba diciendo, realmente lo importante de Cloud Code no es el cerebro en sí, sino que es la infraestructura que tiene anclada alrededor de Cloud Code. Y a partir de esto también es muy importante, digamos que el 80% es cómo se lo dices y el 20% es lo que le dices, ¿vale? Por eso es muy importante tener estas prácticas bien implementadas y contextualizar bien a la gente y a la red de agentes con la que tú estás trabajando para que tengas el resultado más óptimo. La primera práctica va sobre los objetivos que tú le tienes que plantear a tu Cloud Code. No le tienes que decir paso a paso lo que él tiene que hacer, tienes que comentarle el objetivo con los pasos intermedios. Vamos a ver cómo esto es distinto una cosa de la otra. Una cosa es decirle, oye, abre mi Airtable, vete a esta tabla, busca esto, analiza mi lead principal, y mándale un mail, métete dentro de un Gmail, escríbele un mail y mándaselo. Es muy distinto hacer eso, que es algo que no recomiendo para nada, a decir, necesito que cojas los leads de Airtable desde mi tabla, no sé qué, y que a partir de eso mandes un mail a esto. Le estás explicando los pasos uno por uno, pero no le estás describiendo lo que él tiene que hacer. Cuando tú le describes lo que tiene que hacer, métete a Airtable, dentro de Airtable métete a esta tabla, mira todos los records y después busca. Cuando tú le vas describiendo paso a paso y le tienes que decir exactamente lo que tienes que hacer, estás contextualizando de más a la gente. Y por eso es importante. Cloud Code tiene un contexto máximo, es decir, que tiene una memoria sobre la que el modelo trabaja. Esto es importante porque si tú sobrecontextualizas un montón de las cosas de las que Cloud Code habla, no va a acabar funcionando correctamente, porque va a tener demasiada información y no va a saber exactamente por dónde funcionar. Tienes que tener en cuenta que Cloud Code ya entiende cómo se gestiona Airtable, ya entiende que él si tiene que meter a tu Airtable, tiene que mirar una de las tablas, coger los datos, evaluarlos y meterlos. Tú le tienes que describir el proceso, no le tienes que describir cómo se hace el proceso. Él ya sabe cómo se hace, ¿vale? Si haces este tipo de cosas vas a sobrecontextualizarlo y por lo tanto te va a dar un resultado mucho peor. Como segunda práctica tenemos contextualizar a nuestro agente, ¿vale? Como os había comentado anteriormente, tenemos un comando que yo ya tengo preconstruido dentro de la infraestructura que además vosotros vais a recibir cuando descarguéis la plantilla correctamente, que es el comando preparar, que como lo veis ya lo tengo abierto por aquí para que vosotros lo veáis, dentro del apartado de commands, que es una carpeta que se tiene que llamar obligatoriamente commands, porque si no, no lo va a encontrar. Dentro del apartado de commands, vamos a encontrar que tengo yo uno de mis comandos que se llama preparar. El otro es, como habíamos dicho, crear, plan e implementar, pero yo tengo un comando que es preparar, que lo que hace es que se lee todo el contexto, que ya habíamos visto antes. Lo que va a hacer es leer estos 4 archivos y contextualizarse sobre recordar quién es Lorenzo, qué hace con Impulsa, qué está trabajando actualmente, cuáles son sus objetivos trimestrales, qué es exactamente lo que está buscando con esta acción que está haciendo, lo cual le va a ayudar a trabajar mucho mejor sobre lo que tú le estás pidiendo. Es decir, va a tener un entendimiento mucho más amplio sobre todas las cosas en las que tú estás trabajando en ese momento. Por ello, al principio de cada sesión, cuando tú abres una sesión nueva, es decir, si yo cojo ahora y cierro esta y lo pongo aquí y le doy al barra preparar, va a contextualizar absolutamente todo lo que tiene que hacer sobre mí y ahora se va a quedar un rato pensando, esperando a contextualizarse sobre todo. Como tercera práctica, os recomiendo que generéis planes al hacer vuestras tareas. Es decir, yo quiero generar, por ejemplo, un guión para YouTube y lo que le voy a hacer es, necesito crear un plan para generar un guión para YouTube, para automatizar ciertas cosas o para hablar más en profundidad sobre una infraestructura de Cloud Code en la que he hablado anteriormente.
creo este plan y después lo implemento. Eso se puede hacer de varias maneras. En principio podemos hacerlo con el barra crear plan, que ya habíamos visto anteriormente que con la barra podemos hablar sobre nuestros comandos. Y podemos hablar crear plan o contenido de marketing, que es otra skill que tengo yo añadida más adelante. En principio, tú puedes utilizar el comando de crear plan para generar un plan y después implementarlo. Hacer esta diferenciación entre pasos de primero crearlo y después implementarlo te da la posibilidad de tú poder revisar lo que está haciendo. Esto te da un contexto para que el agente siempre vaya direccionado en lo que tú le habías pedido y que no se desvíe sin querer porque no acabo de entender el contexto que tú le estabas dando. Por ello, crear un plan y después implementarlo es muy positivo. Se puede hacer con el barra crear plan y después con el barra implementar. También se puede hacer de manera manual. Es decir, necesito que hagas esto, como ya lo tienes configurado de una manera, te va a crear el plan y te va a pedir la aprobación directa. ¿Vale? Por esa parte no hay que preocuparse porque simplemente te va a crear un plan automáticamente, pero el barra crear un plan te genera el plan y después te lo guarda en el apartado de planes, lo cual después le permite implementar este plan. Como cuarta y última práctica, os recomiendo que utilicéis el bypass permissions. ¿Qué es esto? Esto es una configuración muy fácil, que simplemente lo que hace es no preguntarte para permiso para cada cosa, ¿vale? Cloud Code es una infraestructura que corre en tu ordenador y después va subiendo cosas a la nube si lo ve necesario. Cuando sube cosas a la nube te puede subir algún dato privado. Eso no es nada frecuente y básicamente lo que pasa es que muchas veces Cloud Code te pide permiso para subir cosas a la nube para que estés seguro de que, bueno, que esto es lo que va a pasar. No va a haber ningún problema. Yo llevo un montón de tiempo utilizándolo y no me ha dado problemas nunca. Ni a mí, ni a ninguno de mis clientes, ni a ninguna de las personas a las que yo le he recomendado el uso de Cloud Code, no se ha dado un tipo de error nunca. Entonces, simplemente lo que haces es que no te tengas que preguntar todo el rato, porque si no vais a ver que si lo utilizáis, sin lo que os estoy comentando ahora, o cada 2 minutos os va a estar preguntando, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Tengo permiso para hacer tal cosa? ¿Tengo permiso para hacer tal otra? Y al final acaba siendo muy tedioso, así que os recomiendo que os metáis al Configure Editors y escribáis aquí arriba, borráis lo que pone y escribís danger. Y te va a salir allow danger script permissions y le vas a dar, obviamente yo ya lo tengo activado porque ya es lo que utilizo yo todos los días, así que le vais a dar y sin ningún tipo de problema os va a salir esto aquí abajo, ¿vale? Una vez instalado esto, lo que tenéis que hacer es cerrar el VS Code, volver a abrirlo y a partir de eso os va a salir, que si le dais al botón este de aquí, os va a salir en el momento que pone Bypass Permissions. Esto es básicamente que no te va a ir preguntando todo lo que tenga que hacer, lo cual es mucho más cómodo para el trabajo frecuente. Pasando directamente a la demo en vivo, ya vamos a comenzar a ver un caso real, ¿vale? Para que veáis un poco del uso y sobre todo el potencial que tiene una herramienta como la que vemos ahora de Cloud Code. Cloud Code ahora mismo yo ya lo tengo conectado a mis servidores en los que puede generar automatizaciones y ponerlas en producción de manera automática para mí, para mi equipo y para mis clientes, ¿vale? Realmente para que tenga este tipo de configuraciones, tú se las tienes que hacer, es decir, que si tú quieres que se conecte a tu, por ejemplo, servidor de Airtable, tú lo que tienes que decir, oye, quiero que te conectes a mi MCP, que es básicamente el servidor para conectarse de Airtable, y te va a ir pidiendo cosas, te va a pedir la clave, te va a decir cómo ir a buscarla, tú irías a buscarla, tal y como te lo dice Cloud Code, vas a buscarla donde te lo pida Cloud Code, vienes, se la traes y le dices que no la publique en internet y que se la escribes. Básicamente lo que va a hacer va a ser guardarla en un archivo que básicamente es el MCP JSON este que tenéis aquí, que va a guardar todas las claves que necesites ahí dentro, ¿vale? No tiene mucho más misterios, todas las herramientas que tú necesitas que él utilice, se las vas a pedir, le vas a decir, quiero que instales esto, quiero que instales el MCP de Airtable, y él va a coger y lo va a instalar. Eso es lo que he hecho yo para mi MCP de Neo8n, que es donde yo tengo mis servidores, y para ello le voy a pedir que lo utilice y que en él genere toda esta infraestructura que yo le estoy pidiendo. Para comenzar con la demo, como siempre yo os estaba recomendando, que simplemente comencéis con el preparar, ¿vale? Esto lo que va a hacer, como os estaba diciendo, va a contextualizar absolutamente todo. Se va a leer un poco los documentos y va a comenzar directamente con todo el juego para poder construir nuestro flujo a continuación. Una vez con el contexto cargado, que bueno, supongo que tendré que borrar un par de cosas de por aquí, simplemente vais a copiar, vais a escribirle qué es exactamente lo que vosotros necesitáis. Yo ya tengo un mensaje creado simplemente para facilidad y no tener que escribirlo todo. Y básicamente yo lo que le digo es, necesito un workflow de Neo8n que haga lo siguiente: recibe datos de un formulario de contacto por un webhook, nombre, email, empresa y el mensaje. Envía el mensaje a Cloud para que evalúe si el lead encaja con nuestro cliente ideal. Startup o MIME de 10 a 50 empleados con procesos manuales. Si encaja, un lead caliente, crea un registro en nuestra base de datos de Notion con nombre, empresa, email y resumen del mensaje. Envía un Gmail al lead proponiéndole agendar una llamada de 30 minutos para evaluar su caso. Si no encaja, solo creas el registro en Notion y lo dejas como descartado. Vamos a darle y vamos a ver cómo crea exactamente todo esto. Como veis, cuando ya lleva un rato pensando, lo que va haciendo es va generando un plan. Veis que aquí pone updates todos, básicamente lo que va creando es va a crear un plan. Va a buscar todos los nodos necesarios, el webhook, el if, el Notion y el Gmail, va a crear el workflow base, va a agregar y conectar todos los nodos y va a validar el workflow para saber que funciona.
y una vez va completando estos pasos los va tachando cada uno, que esto es lo que hablábamos nosotros en el tip en el que os decía que había que crear un plan. Realmente con la configuración que ya os tengo descargada de esta infraestructura de Cloud Code va a generar este plan de manera automática, pero para tareas muy importantes es conveniente que vosotros utilicéis el comando crear plan para aseguraros de que el plan que está ejecutando es correcto y es lo que vosotros queréis. Sobre todo es importante para tareas muy relevantes en las que vas a tener una alta posibilidad de fallar porque es una tarea muy específica, ¿vale? ¿Vale? Como veis aquí, básicamente te va a hacer un resumen del flujo completo. Si veis aquí, una vez empezando, es bastante interesante que os vayáis mirando todos los pasos que va haciendo. Eso os va a ayudar a contextualizaros y a entender qué es exactamente lo que hace Cloud Code paso por paso. Como veis aquí, en lo que os había dicho del Update Tools, va a generar un plan y va a ir haciendo check cada vez que lo vaya comprobando, ¿vale? Una vez todo esto esté acabado, se viene por aquí y te da el resultado completo. A mí ya me da el link, obviamente porque yo lo tengo configurado de esta manera, para que yo vaya a ver el flujo. Y también me da un poco un resumen de qué es lo que ha hecho. Un formulario de contacto, un nodo de código, y va haciendo un par de cosas, y va utilizando un par de herramientas que yo ya le había configurado para que él haga este tipo de herramientas. Me da el link y me dice exactamente cómo lo ha configurado. Aparte de esto me dice un par de pasos adicionales que tengo que hacer, es decir, como poner mi API de Anthropic para que funcione el modelo de datos, y un par de pasos extra que tengo que hacer. Me da un ejemplo del formato del webhook y ya está. Esto realmente es como yo tengo que configurado que yo quiero que me dé la salida, ¿vale? Si yo clico aquí, me lleva a mi servidor en el que acaba de implementar. Y como vemos, aquí ya tengo el servidor en el que me acaba de implementar esto. Yo tengo que coger, venir aquí y conectar mis credenciales. A partir de esto yo ya no tengo absolutamente nada más que hacer. Le doy a publicar, lo pruebo y ya está en producción. No tengo absolutamente nada más que hacer. Lo que anteriormente esto me tardaba 3 horas, porque tenía que investigar, tenía que leerme las APIs, tenía que ir a una documentación, copiar los HTTPs, y me tardaba un montón. Realmente a partir de esto no tengo que hacer absolutamente nada más. Ya me tiene aquí todo preconfigurado y no tengo que hacer prácticamente nada más. ¿Vale? Esto ha tardado 2 minutos comparado con las 3 horas que igual me tenía que yo gestionar en este tipo de tareas anteriormente. Y esto aplicado a un montón más de tareas te puede ahorrar días, semanas y meses enteros de trabajo en un trimestre en el que tú estás apretado para llegar a un tipo de objetivo. Resumiendo, hemos visto un poco cómo funciona toda la infraestructura, hemos visto la metáfora con el carpintero maestro que hemos visto anteriormente con el diagrama, y hemos visto un poco cómo funciona toda la infraestructura. También os he dicho cómo se descarga, simplemente vais, copiáis, instaláis el VS, cogéis la extensión, instaláis la extensión, abrís la carpeta y ya podéis comenzar a jugar directamente con el Cloud Code de manera automática. A partir de esto, os he dado un par de consejos para cómo contextualizarlo bien, cómo contextualizarlo, cómo darle exactamente las instrucciones que necesitas, recomendaros que siempre creéis un plan y lo implementéis, y aparte de esto, cómo configurar los settings para que no te esté preguntando todo el rato si tiene permiso para hacer ciertas cosas. Aparte de esto, hemos visto el gran potencial que tiene Cloud Code. Como podéis ver, que hemos implementado un flujo de N8N para que simplemente automatice una cierta parte de mi negocio automáticamente. No tiene por qué ser N8N, como os había comentado, esto te puede generar guiones, puede meterse a modelos de generación de imágenes de inteligencia artificial y generarte un post para Instagram y publicarlo. También puede hacerlo para LinkedIn, puede generar en base a una transcripción de llamadas, otro proceso muy interesante que es que en base a transcripción de llamadas va a coger una llamada de venta, la va a analizar y va a decirte dónde puedes haber mejorado, y puede ayudar a tu equipo de ventas a decirle, mira, aquí estás fallando, esto puedes mejorarlo, y hacer un análisis constructivo de tu equipo de ventas. Tiene un montón de funcionalidades muy avanzados que tú puedes ir construyendo con el mismo Cloud Code, que te ayuda a construir su propia infraestructura. Una vez visto esto, hemos acabado de ver un poco la funcionalidad general que tiene y cómo esto es una infraestructura súper poderosa que es además muy fácil de instalar. Como os comentaba, para finalizar, realmente veis que es una infraestructura muy fácil de implementar. Si tenéis alguna idea sobre algún vídeo que podría hacer a continuación, si tenéis alguna duda que os ha quedado, queréis ver alguna parte específica, cómo construir, cómo implementar un servidor de MCP, como os había comentado, para, por ejemplo, que se conecte a tu Gmail, a tu Airtable o a tu software preferido, déjalo e intento traerlo en el siguiente vídeo. Si tienes una startup o una pyme y quieres averiguar un poco más sobre cómo garantizamos y aseguramos resultados por contrato a todos nuestros clientes, y quieres saber un poco más y quieres saber si te podemos ayudar a ti, os dejo también en la descripción tanto nuestra página web, como donde podéis ver un poco nuestros casos de éxito, como un link para agendar una llamada de descubrimiento donde podéis ver un poco cómo os podemos ayudar a seguir implementando estas infraestructuras de inteligencia artificial personalizadas para vuestro negocio. Un saludo.